Muy buenas tardes, hoy nos encontramos con el comunicólogo Juan Pablo Picasso Tavera. ¿Cómo está, señor? Muy bien, muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias a usted por aceptarla. Como primera pregunta, tenemos para usted, si nos puede platicar un poco acerca de su trayectoria laboral. Pues yo empecé en lo que quizá para ustedes fuera la prehistoria, un tiempo en el que no había Google, ni Wikipedia, ni mundo digital, ¿no? Existía el ecosistema digital. Comencé a trabajar en los medios de comunicación hacia 1988 aproximadamente. Lo primero que publiqué, de hecho, fue poesía, ¿sí? Empecé como colaborador, como escritor en algún semanario de los muchos que había entonces en Morelos, y al año siguiente, en enero del 89, inicié mi carrera como reportero, es decir, ya estaba yo más o menos trabajando en algunos medios como colaborador. ¿Cree que el campo laboral ha cambiado durante los últimos 10 años? Sí, bueno, ahora que me lo mencionas, de hecho, para mí los cambios han sido bastante grandes desde hace 30 más o menos para acá, que es el tiempo que llevo yo trabajando. Ciertamente en los últimos 10 años el proceso se ha acelerado. Mucha gente de mi generación o gente que inició conmigo en los medios de comunicación se ha quedado o de hecho ha salido de los medios por cuestiones de adaptación. Es decir, hay gente a la que no le pareció de ninguna manera bueno el cambio entre las viejas máquinas de escribir que teníamos y las computadoras, y eso era apenas el principio. Después vino toda la blogosfera y de allí la web 2.0 y todo lo que conocemos hoy, ¿no? Incluidos los periódicos digitales, que en realidad el nombre de periódicos es como por un poco romanticismo. En realidad se trata de medios de comunicación de carácter multimedia, todo al tiempo, ¿no? Es texto, es audiovisual, es radio, es todo al mismo tiempo. Entonces sí se ha modificado mucho, y no solo en sus soportes tecnológicos, sino en todo lo que es la etología, es decir, la conducta de los trabajadores de los medios, y más aún en lo que es el ser y el deber ser del accionar de un comunicólogo en medio de todo este cambio. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que ha tenido que superar durante su trayectoria laboral? Bueno, ha habido varios, pero el principal he sido yo mismo. Es decir, lo que tiene uno que hacer es tirarse de cabeza en lo que uno está haciendo, sin importar lo que hay en el fondo. Es decir, muchas veces uno es muy cauto para evitar consecuencias graves. Uno tiende a ser muy reflexivo y pensar mucho las cosas, y está bien, pero con cierta dosificación. Cuando uno exagera en ese punto, lo único que logra es frenar su trabajo, ¿no? Hay que ser reflexivo, hay que sopesar pros, contras, pero de cualquier forma aceptar riesgos y lanzarse, como decía yo, de lleno, porque las cosas tienen que suceder de una u otra forma, y uno tiene que aprender a sortearlas, y tiene que aprender a decirlas y a crearlas, ¿no? Decía algún escritor por ahí, cuyo nombre no recuerdo en este momento: el mayor deber que uno tiene es enamorarse de lo que le pasa. Así es. ¿Alguna vez ha tenido que guardarse alguna noticia por censura? En algún momento sí, sobre todo en algún momento que trabajé en el estado de Quintana Roo. No sé si ahora, con toda la globalización y el poder enorme que tienen los smartphones, por ejemplo, pero anteriormente las noticias no viajaban tan rápido, ni con tantas fuentes múltiples como es ahora, ¿no? Anteriormente podían ocultarse muchas cosas, y de hecho se hacía, ¿no? Los poderes ejecutivos de los estados eran prácticamente poderes feudales, y podían hacer lo que ellos querían. Y bueno, uno puede jugar a ser el Quijote y rebelarse, pero eso lo lleva a perder uno y otro trabajo, y de pronto uno también nota que cierto tipo de heroicidad es pírrica, es inútil, y uno tiene que aprender a diseñar, a crear estrategias distintas para sobrevivir en el medio, y pese a las negativas, decir lo que debe decirse, ¿no? ¿Usted siempre quiso estudiar comunicación?
Pues no necesariamente. Cuando yo empezaba a decidirme por alguna carrera tenía un abanico muy amplio. Quería ser filósofo, quería ser solo escritor, quería hacer muchas cosas, todas en el campo, historiador, todas en el campo de las humanidades. No obstante, de pronto me encontré por allí con un almanaque vocacional de la UNAM y descubrí la carrera de comunicación, vi los contenidos, los semestres, las materias, todo, y me enamoré del asunto sobre todo cuando me enteré que yo me sentía escritor ya desde la secundaria, entonces ya escribía y publicaba de hecho. Entonces cuando hubo que elegir una carrera me decidí por comunicación debido a que nuestro país, como muchos otros, tenía una larga tradición de escritores periodistas. Entonces dije, bueno, uno cabe aquí y además en el otro lado, ¿no? ¿Cuáles eran sus expectativas al iniciar su carrera y cuáles se cumplieron? Pues cuando uno es joven de pronto piensa un montón de cosas, está uno imbuido de ciertas cuestiones mercadológicas, ¿no? Y de pronto se lanza a querer cosas que probablemente no son ni siquiera realistas, ¿no? En términos de cumplimiento, dijéramos, todo lo que yo pensaba en ese momento no se ha cumplido y hoy me parece bien, porque estaría yo echado a perder si eso hubiera ocurrido. No obstante, todo lo que ha ocurrido, por el contrario, me parece que me ha permitido formarme, golpearme lo suficiente para aprender también. Uno no solo madura en el diario quehacer, sino en el diario caer y levantarse. Y eso es muy común en esta carrera, es ingrata en ciertos detalles, pero a la larga, cuando uno establece balances, siempre la ganancia es mayor, se caiga o no se caiga. Es decir, todos los balances en materia de una carrera desarrollada de comunicación son siempre positivos, sin importar cuánto te haya pasado o qué te haya pasado. Okay. ¿La comunicación cambió su vida de alguna manera? Absolutamente. De hecho, siempre de alguna manera lo sigo siendo. Una persona de cierta timidez, busco un poco la calle, busco un poco a la gente. No me gustan los lugares muy llenos. Y pensar, por ejemplo, en hablarle a una chica, yo me siento peor también. Era alguien que si veía a una niña y además le gustaba mucho, corría en dirección contraria, por supuesto, y de inmediato, ¿no? Pero la cuestión de la comunicación me ayudó a entender ese fenómeno y muchos otros, ¿no? Incluso a entender cómo operan estos mecanismos, de qué manera se dan lo que son las interacciones humanas en términos de intereses, en términos de necesidades, en términos de muchísimas cosas. Y eso me ayudó a salir de esa caparazón. Y bueno, aunque todavía lo traigo conmigo por ahí en la mochila cuando lo necesito, ya no depende de mí en absoluto, ¿no? Es como un opcional. Y dígame, ¿se arrepiente de alguna cosa que no haya logrado o que no haya podido hacer por estudiar ciencias de la comunicación? Quizá un poco en el sentido de que me he dedicado más a hacer periodismo que lo que es mi primer amor, la literatura, ¿no? Y por lo tanto no he publicado tanto como quisiera. He visto nuevas generaciones de escritores, chicos y otras generaciones no tan jóvenes ya, que siguieron a la mía, que han publicado y mucho, pero han estado dedicados absolutamente a su carácter de escritor, a la publicación de su obra. Yo no lo he hecho, yo me he dedicado más a vivir, a entender mi carrera periodística y demás, aunque no he dejado de escribir. Recién hice un recuento y he descubierto que tengo en total 18 libros escritos, solo 3 de ellos publicados y el resto por ahí están esperando editorial. Ya estoy comenzando a moverlo en las editoriales locales y con los compañeros escritores. Como quizás solo sea esa la parte, pero no es un abandono total ni una pérdida total. Me parece que es como haberlo postergado apenas sin darme cuenta, ¿no? ¿Nos podría platicar un poco acerca de su mejor experiencia en su trayectoria como comunicólogo? Pues ha habido muchas. Lo que a mí me gusta mucho, lo que me encantó desde el principio cuando yo empecé a estudiar comunicación, fue el periodismo cultural. Poco gustado, poco entendido, poco querido por los editores locales. En algún momento yo tenía la única página diaria de cultura en el estado de Morelos
y solo había otra que era semanal en el diario de Morelos, y eso me gustaba mucho, era pues, prácticamente el único especialista en el área. Pero seguía siendo incomprensible para muchos porque la cultura no vende, no es la nota roja, no es la heroicidad de las canchas en el deporte, ¿no? Pero el Estado ha cambiado mucho. Cuando yo empezaba como promotor cultural, como periodista, como crítico, no existía ni siquiera un instituto de cultura en el Estado. La presión que muchos generamos y todas las críticas y demás llevó a la creación de este instituto, y bueno, de allí para acá todo es historia, ¿no? A veces escucho a algunos jóvenes, o me ha tocado a mí entrevistarlos, por ejemplo, para radio, para televisión, y hablan como si el mundo hubiese comenzado con el SEMA, con la Facultad de Artes, con la Facultad de Humanidades, y se me hace interesante, y siempre lo que yo pienso que todos debemos hacer es retomar la historia, porque incluso cuando yo comencé, que no había Instituto de Cultura, tampoco era la primera generación que hacía grandes presiones y críticas al gobierno en torno a la falta de un programa de difusión cultural en Morelos. Hubo otras que me precedieron, y creo que yo reconozco a estas generaciones anteriores, y siento que eso es un pequeño detalle que le hace falta a nuestros jóvenes, que además son maravillosamente diestros en el manejo de las TICs y en el impulso, en el empuje que traen por hacer que las artes se transformen al estado de Morelos. ¿Usted qué le podría decir a estos jóvenes, principalmente a los comunicólogos? Yo creo que lo más importante, ante todo y sobre todo, es la lectura. La mayoría no leen o leen poco, están en comunicación, incluso en semestres avanzados de comunicación, incluso ya como pasantes de comunicación o ya haciendo labores reporteriles o de edición o de varias cosas en los medios, y siguen sin leer. Y ejercer el periodismo sin leer es como ir al gimnasio sin comer. Tarde o temprano revientas. O dicen, no, es que yo sí leo, ahí está el libro vaquero, allí está, así, correcto, ¿no? Veintitantos, o Eres, o cualquiera de estas fuentes, ¿no? O yo leo el Face, o leo... Hay muchas cosas que se pueden hacer, y cierto, también estas cuestiones nutren, pero el nutrimiento que dan estas es diferente a una lectura, digamos, entre comillas, si quieres, seria. El asunto es que cuando uno no lee, si lees eso poco, es como ir al gimnasio comiendo papas fritas, entonces tampoco se puede llegar muy lejos, ¿no? La lectura es alimentación para el intelecto. Y, por ejemplo, si uno quiere ser escritor, solo se puede ser escritor escribiendo y leyendo. Si solo escribes y no lees, no avanzas. Si solo lees, te darás cuenta que estás ahorrando, y cuando menos lo pienses ya estás escribiendo, ¿no? Para un reportero es lo mismo. No importa si escribe de deportes, de espectáculos, si trabaja en el entretenimiento, todo comunicólogo debe nutrirse mucho de lectura y dejar en algún momento soltar la pluma, escribir y escribir todo el tiempo, inventar historias a la gente que ve en el café o en el camión, ponerles finales alternativos a los programas de televisión, a las películas, incluso escribir historias extraordinarias a partir de las situaciones más comunes, como esta que estamos viviendo hoy. Un buen ejercicio de escritura, de lectura de la realidad sería eso, transformar esto en algo más. Y de allí es de donde surgen las grandes cosas. No nos damos cuenta, pero el principio de todo lo que puede hacerse en esta carrera y en muchas otras es la lectura. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestra entrevista. Me dio mucho gusto conocerlo y, por supuesto, platicar un poco acerca de su experiencia laboral. Es muy interesante todo lo que nos ha dicho y, bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Un gusto conocerlo. Gracias.